El diputado nacional Jorge Triaca, hijo, el dirigente radical Federico Storani, también Mario Masitelli, de Proyecto Sur, en realidad, bueno, secretario general del Socialismo Auténtico, pero en Proyecto Sur con Pino Solanas. Yo decía, ¿los une el amor o el espanto a Cristina Kirchner? ¿Qué es lo que los une? ¿O los desune? No sé. No, yo creo que todos acá representamos distintos sectores políticos, visiones de la Argentina hacia el futuro, pero claramente diferencias con el gobierno nacional. Creo que en algún punto podremos coincidir que esas diferencias están basadas en una casi emergencia institucional que muchos percibimos que hoy está viviendo la Argentina, porque este gobierno cada vez más está llevando menos prácticas democráticas y más prácticas autoritarias, y esto se percibe permanentemente en todos los ámbitos. Desde el año pasado, donde la presidenta instauró en las sesiones legislativas con un decreto de necesidad de urgencia, anunciándolo a todo el conjunto del Congreso, hasta los eventos más recientes, donde nada ha hecho para avalar fallos de la justicia o nada ha hecho para levantar bloqueos a diarios y demás, ¿no? Me parece que esas son algunas cosas que muestran que estamos en una situación de emergencia institucional. Storani, ¿puede haber algún acuerdo que no sea electoral? Digamos, como fue el otro día la firma de todos los dirigentes opositores para defender la democracia o a favor de la democracia. ¿Puede haber algún acuerdo así sobre temas básicos, aunque después en las elecciones no vayan juntos? No solamente creo que puede haber, creo que son imprescindibles que los haya. Porque hay un cúmulo de situaciones, supongamos, los temas que a lo mejor no son tan visibles, pero son muy fuertes, como los de la calidad institucional, que hacen básicamente al funcionamiento de la democracia como sistema político. Yo voy a citar tres, para que entendamos de qué estamos hablando. Los superpoderes o facultades extraordinarias en cabeza del jefe de gabinete, que permite disponer de las partidas del presupuesto, aún apartándose de lo que el propio Congreso decide de manera discrecional y arbitraria. Eso es un disparate. El uso y abuso de decretos de necesidad y urgencia, que son récord, mucho más que en la época de Menem, y que la mayoría versa en su contenido sobre cuestiones económicas, es decir, también es manejo de fondos. Y la tercera es la necesidad de la independencia y la justicia. Yo fui miembro del Consejo de la Magistratura. La verdad es que cuando se reformó la ley del Consejo de la Magistratura se dijo que se hacía para darle mayor celeridad, mayor velocidad a las causas. Y en realidad lo que se estableció es un veto del oficialismo en el corazón de esa institución, que es la Comisión de Designación de Magistrados o de Remoción de Magistrados. Con esto quiere decir, el juez que se porta bien, lo cuidamos, lo protegemos. El que se porta mal, lo removemos. Lo castigamos. Lo castigamos. Y eso, desde el punto de vista de las inversiones, de la seriedad, del país previsible, etcétera, es serio, es grave. Entonces en eso no hay que hacer mucha ideología. Creo que se puede coincidir y de hecho, felizmente, en muchos planteos parlamentarios se ha coincidido. Masitelli, ¿hay acuerdo de parte del Proyecto Sur en estos lineamientos generales para sentarse en una misma mesa y tratar de llegar a un acuerdo macro, por ejemplo? En principio creo que lo que une o desune a las fuerzas es el proyecto de país. Nosotros seguimos viendo a la Argentina como un país realmente periférico, dependiente y saqueado. Saqueado en sus recursos naturales, estratégicos, minerales, renta financiera, renta agraria, la pesca, en fin, seguimos sintiendo que la Argentina no ha recuperado suficientemente su soberanía como para ser dueña de su destino y queda subordinada en un montón de cuestiones a intereses ajenos a los del pueblo. De manera que lo que a nosotros nos debería unir es un programa integral y un proyecto de país, que nosotros no lo vemos en el bipartidismo, no lo vemos ni en el Partido Justicialista ni en la Unión Cívica Radical. Siempre aclaramos, nada con los peronistas ni con los radicales, con muchos de los cuales tenemos profundas coincidencias, pero aquellas estructuras representan un modelo distinto del que defendemos nosotros desde Proyecto Sur. Desde ya que nosotros siempre vamos a buscar los denominadores comunes que nos permitan justamente consolidar las conquistas que hemos logrado en la Argentina. Y todo lo que tenga que ver con la calidad institucional y el afianzamiento de la democracia, para nosotros es bienvenido. Pero nosotros lo que estamos creando hoy en día es una alternativa, es decir, estamos convocando a una unidad
por fuera del bipartidismo para generar una opción distinta. Pero por eso, por ejemplo, ¿puede haber algo que dé previsibilidad si gana cualquiera de la oposición? Superpoderes, por ejemplo, tomo un solo tema, que se sienten todos y digan, bueno, muchachos, no sé quién va a ganar, pero el que gane se tiene que comprometer a que chau a los superpoderes. Bueno, quizá nuestro esfuerzo tiene que estar dado en que las alternativas, como bien decía Masitelli, no solo contemplen la chance de gobernabilidad, sino que haya un acuerdo básico entre todos los sectores que compongamos la discusión política de acá hacia adelante para asegurarle esa gobernabilidad a quien le toque gobernar y que se transforme genuinamente en una alternativa, porque yo creo que hoy la sociedad está demandando que más allá que haya muchos afines al gobierno nacional, que se constituyan las alternativas políticas con chance de gobernabilidad. Es decir, la gente no quiere que las alternativas políticas que haya tengan la limitación en la gobernabilidad. Y me parece que esa es una tarea que quizás este tipo de acuerdos, como señalaba Storani recién, pueden brindar, ¿no? Y me parece que eso es algo donde tenemos que trabajar en conjunto todos los sectores de la oposición. Ahora, más allá de la oposición, cada partido tiene su historia, ¿no? El Peronismo Federal ahora se está metiendo en una interna entre los dos candidatos que quedaron. El radicalismo está que uno se baja, que sigue, que van todos a agosto. Bueno, Macri, el PRO, también tiene su problema en la ciudad de Buenos Aires, que Michetti, que Rodríguez Larreta, que baja a Macri. Pino Solanas también está con que, bueno, algunos lo tironean para que baje a la ciudad, otros lo quieren sostener. Es como que, digamos, ¿hay desorientación o todavía no se terminó de acomodar todo? ¿Hay tiempo para acomodarse? Yo pienso que sí, pero retomemos lo más importante. Yo quiero ir al punto. Fui muy concreto en la primera y voy a seguir siendo concreto. A ver. La verdad, la Argentina tiene una oportunidad histórica. Se da cada 50, cada 60 años. Se alinearon todos los planetas. Tenemos precio de los commodities por las nubes, ¿no? Tasas financieras del mercado internacional por el piso, como nunca se dio. Porque los países centrales quieren salir de la recesión y por lo tanto bajan para promover actividad económica. Guerra de las monedas que favorece a la Argentina. Acaba de sobrevaluarse el yuan y nosotros le exportamos a China, porque el dólar presiona sobre el yuan, para eso. Brasil sobrevaluó su moneda 3 veces, lo que favorece a la Argentina, el 70% de las exportaciones. Ahora, pregunta clave, ¿nosotros estamos aprovechando esa oportunidad o la estamos despilfarrando? Mi respuesta es la estamos despilfarrando. Porque sí, hay subsidios, hay clientelismo, hay prebendas, etcétera. Pero con eso no se podría, por ejemplo, en vez de para que choquen los trenes, que son los mismos trenes de hace 70, 100 años, hacer el Belgrano Carga que saca la producción de 11 provincias del país. No podríamos hacer puertos de aguas profundas, no podríamos reconstruir la infraestructura nacional que nos dé autonomía dentro de un mundo globalizado. Bueno, eso no tiene demasiada ideología y eso sí es un proyecto de país. Yo lo que llamo es a un ámbito de debate para que discutamos sin prejuicios, porque me parece un poco prejuicio, con todo respeto lo digo, el tema del bipartidismo. Todas las naciones desarrolladas del mundo funcionan con dos grandes corrientes de pensamiento, ¿no? Ahora, más allá de las dos grandes corrientes del pensamiento y la tercera alternativa que también suele estar, digamos, ¿hay posibilidad de entre todos tener acuerdos ya un poco más definidos, como por ejemplo la construcción del Belgrano Cargas? Mirá, vamos por partes. Está bien que... yo creo que en los países desarrollados efectivamente prevalece un sistema generalmente de bipartidismo, no en todos, claramente. En la Argentina el bipartidismo ha tenido muchas fallas y las corrientes de ideas no se expresan con toda claridad en ninguno de los dos partidos. Esta es nuestra opinión. Podríamos profundizar tanto en el Partido Justicialista como en la Unión Cívica Radical, cuando vos observás una composición absolutamente contradictoria ideológica en muchos de sus integrantes y en muchas de sus referencias nacionales. Con todo el respeto también, ni siquiera metodológicamente hoy el radicalismo ha logrado a su interior resolver lo que estaba programado para el 30 de abril, que era la interna entre Raúl Alfonsín y Ernesto Sanz. Claro. De manera que yo creo que en la Argentina sí hay un reclamo de un sector de la sociedad, no digo que de toda la sociedad, pero de un sector importante, para crear una alternativa. En ese sentido, entiendo que es dable que podamos conversar entre todas las fuerzas políticas sobre algunas cuestiones concretas que, como todos ustedes saben, el Proyecto Sur ha desarrollado con mucha intensidad, como puede ser justamente la reconstrucción del andamiaje ferroviario en todo el país.
el relanzamiento de la industria Pero puede ferroviaria. haber proyectos así que son proyectos Pero muy ambiciosos, nosotros lo en tenemos- los cuales se pongan de acuerdo, vuelvo a lo anterior, y que digan, muchachos, el que gana lo hace. Fernando, nada más te quiero decir esto. Sí. Hay proyectos presentados en el Congreso, al día de hoy no hemos podido lograr que se traten, en áreas estratégicas como petróleo, ferrocarriles, industria naval, etcétera, ¿no? El año pasado, más allá de muchas limitaciones que hemos tenido, por lo menos en la Cámara de Diputados, hemos trabajado sobre una agenda institucional, en la cual algunas de las cuestiones que señalaba al principio el doctor Storani fueron planteadas por el conjunto de la oposición. Desde Pino Solanas hasta el PRO hemos buscado consensos y hemos llegado a esos consensos. Yo creo que la responsabilidad que nos toca pensando hacia adelante también nos va a llevar a que encontremos, ya sobre una agenda mucho más específica y concreta, como acaban de plantear recién, sobre cómo vamos a mejorar la producción, por qué podemos vivir mejor, tenemos oportunidades de aprovechar el mundo a favor del conjunto de los argentinos. Digo, estas cuestiones que son centrales y que nos ayudan a mirar sobre todo el futuro, porque digo, si los dirigentes políticos no hacemos una transformación, sobre todo de una mirada hacia el pasado permanente, que este gobierno nos ha llevado a discutir un día tras otro, qué pasó, y no empezamos a mirar qué vamos a hacer y hacia dónde vamos a ir, y me parece que eso es el gran debate, Claro. que sí podemos encontrar puntos de Yo coincidencia y hacerlo valer. Hablaba de los tiempos, ¿no? En todo plantear un gran debate es como plantear un debate para que después nada quede, porque queda poco tiempo ya para acordar esto. No, pero hay temas muy concretos. Yo hablé primero de la calidad institucional. Sí. Donde ya, como bien decía Jorge con toda razón, ha habido coincidencias parlamentarias. Por lo tanto, no es que estoy diciendo cosas que no se hayan acordado. Y empecé por un punto donde había de acuerdo. En los otros temas es perfectamente factible acordar. Hago una aclaración. El tema de si se va en abril o en agosto es un tema metodológico, no es una diferencia de fondo. Con respecto a la propuesta de fondo que nosotros hacemos es claramente un proyecto de país, una planificación indicativa del crecimiento industrial, un planteo de una nueva congreso pedagógico, revolución para que le demos valor agregado a lo que exportamos, porque es la ventaja comparativa en los países en vía de desarrollo. Hay cuestiones que son centralísimas. Por supuesto que la defensa, por ejemplo, yo cada vez que veo la propaganda de aerolíneas que dice que renueva su flota de aviones, que son aviones de Embraer, que fabrican en Brasil los que tienen. ¿Y qué pasó con la aerolínea que tenía, entre otras cosas, la planta Material Córdoba, el área Material Córdoba, que era fantástica? Bueno, nosotros quisiéramos discutir también sobre eso, tenemos historia de defensa de eso, del mismo modo que lo hemos hecho, por ejemplo, cuando dicen, bueno, las plataformas que están en este momento explorando en el continente son de Petrobras. YPF no existe más. Bueno, yo creo que hay cosas que son elementales, no tienen tanta ideología. Concluyo con esto. Acá hay dos grandes corrientes de pensamiento. Una que es populista, que cada tanto se disfraza de neoliberalismo, consenso de Washington, lo fue con Menem. Ahora habla de que es progre. Yo creo que es simplemente capitalismo de amigo, no es el desarrollo de una burguesía nacional, como dicen. Y otra que es globalmente socialdemócrata, que puedan cumplir las dos reglas de oro de la democracia, equilibrar y controlar el poder y alternanza en el ejercicio del poder. Y dentro de eso cada uno puede tener su identidad, pero hay grandes temas que son denominadores comunes porque son políticas de Estado. Y ahí en este contexto, en estas dos corrientes, el Proyecto Sur, ¿dónde está? Vamos a diferenciar las cosas. Me parece que cuando vos vas a hacer una oferta electoral, esa oferta tiene que ser profunda y tiene que sostenerse en un programa. Programa que nosotros hemos explicitado con toda claridad en las últimas elecciones, desde el nacimiento del Proyecto Sur en 2007 para aquí, hemos dicho qué hacer en cada una de las áreas, de manera que estamos dispuestos a discutir ese programa con todos. Luego, hoy no está evolucionado esto como para decir que en algún sector ya hemos arribado a estas coincidencias. Dos, si el tema es solo la democracia, yo diría que sería una imprudencia que nosotros ubicáramos al oficialismo como una fuerza antidemocrática. Me parece que, aunque efectivamente comparto de que la calidad institucional es muy baja, que hay atropellos y que hay rasgos autoritarios, digo, es un gobierno elegido por nuestro pueblo. Tercero, si nosotros tuviéramos
que decir vayamos a un consenso y empecemos a hablar de algo para lo cual no creemos que la línea divisoria sea oficialismo u oposición, sino hacer las cosas bien o no, es erradicar definitivamente en la Argentina la indigencia y la pobreza, erradicar el hambre. Nosotros todavía hemos sufrido en los últimos meses hechos lamentables con chicos de pueblos originarios muriendo de hambre en la Argentina, con un nivel de desnutrición en nuestra niñez que alcanza realmente niveles que son inmorales. Entonces me parece que hay muchos temas en los cuales podemos coincidir, hay un congreso en el cual se puede trabajar sobre esas coincidencias, pero las identidades políticas hoy marcan que lo que divide agua son los programas. Y nosotros creemos... O sea, ¿cómo hacerlo? Porque digo, todos van a querer erradicar la pobreza y la indigencia. Nosotros cuando hablamos con compañeros de la Unión Cívica Radical o del radicalismo, vemos coincidencia, pero también muchas veces vemos coincidencia cuando hablamos con un compañero peronista. Yo digo, orgánicamente ni el PJ ni la UCR han expresado un programa como nosotros estamos expresando y creemos que esto se tiene que realizar a través de una nueva opción. ¿Hay posibilidades de acuerdo electoral, más allá de ponerse de acuerdo en 4 o 5 puntos, los ferrocarriles, la indigencia, la calidad institucional, los superpoderes, lo que sea? ¿Hay posibilidad de que eso, digamos, a su vez se solidifique en una fórmula compartida, en una alianza amplia, en un acuerdo? Nosotros ya hemos planteado que hay una vocación de frente político. Ya lo hemos hecho en las últimas elecciones y hemos sido exitosos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires también. Entonces, hay alternativas para construir frentes. Por supuesto que tiene que ser los frentes lo mayoritariamente posible, pero sin que pierda la identidad que lo constituya, digamos. Y me parece que eso es una tarea que va a requerir de gran desarrollo de la dirigencia política para podernos de acuerdo. Ahora, parece ser un trabajo más sencillo para esas fuerzas que no integran, como el PRO, por ejemplo, o como el socialismo, que no integran las dos grandes expresiones que son el peronismo y el radicalismo, y no tan sencillo para el radicalismo o el peronismo, por ejemplo, ¿no? Que... Sí, pero mirá lo siguiente, yo sigo con las cuestiones muy concretas. No es cierto que no se haya habido experiencias de posibilidad de cogobernar. En la provincia de Santa Fe lo hacemos con el socialismo. El gobernador socialista de Santa Fe es Hermes Vine, pero la vicegobernadora es radical. El intendente de la ciudad de Rosario es socialista, es Lifchi. El intendente de la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia, es Barletta, radical. Los gabinetes están integrados de manera conjunta y nosotros creemos que esa es una experiencia valiosa y exitosa. ¿Por qué no poder traspolarla con un planteo de mayor amplitud en la medida que se encuentren denominadores comunes? Yo no descarto nada. Ahora, por supuesto, eso no significa perder la identidad. ¿Quién dice que es perder la identidad? La verdad que los grandes países, cuando han pegado los saltos de calidad, han establecido políticas de Estado que se preservaron de la disputa más salvaje entre los partidos. A ver, por ejemplo, en el mundo, ¿qué sistema o qué país les gustaría a cada uno en la Argentina se asemejase o caminara por ahí? A mí, por ejemplo. Yo te diría el pueblo hermano y pequeño que es el pueblo uruguayo. Uruguay. Sí, claro. Porque tenemos además una idiosincrasia muy parecida y han tenido un sistema político donde han logrado una altísima tolerancia entre las fuerzas, un gran respeto. No han llevado las contradicciones de manera insalvable a lugares de los cuales después no podés volver, y conviven en un régimen que además es exitoso desde el punto de vista económico. Nosotros la idea de que nos unimos todos contra un enemigo común, creemos que esa experiencia de la que no hemos participado se vivió a fines de la década del 90 y ha sido un fracaso. No, yo agrego, por supuesto que Uruguay lo suscribo porque creo que lo del Frente Amplio en Uruguay es bueno, es novedoso, es moderno. La verdad que si uno mira lo que plantea Mujica no tiene nada del dogmatismo, por ejemplo, que impera por estas latitudes, por la Argentina, al contrario. Encontré una frase maravillosa de Mujica cuando se refiere al tema de educación, dice, ese prejuicio del tema del inglés. El inglés es el idioma que hablan los chinos para comunicarse con el mundo, no el que hablan los yanquis. Y la verdad que no saber inglés es una estupidez, no enseñarlo. Pero también sirve Chile, porque Chile también se hizo al calor de la concertación, porque ahora se produjo la alternancia donde ganó la derecha. Pero antes hubo
4 periodos donde hasta pactaron la alternancia, demócratas, cristianos y socialistas. Los 2 primeros gobiernos fueron Eduardo Frei y demócrata cristiano. Patricio Aylwin, y luego fueron Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Hasta pactaron la alternancia, y la verdad que Chile se colocó en una situación buena. Y Brasil, la verdad que sí generó una burguesía nacional con el partido trabalista. El de Lula era un partido pequeño, sin embargo fue armando un entramado muchísimo más grande que se legitimó socialmente hasta tener el éxito que hoy tiene. Por lo tanto, no me voy ni a Alemania, ni a Francia, ni a España. Pero se quedaron todos en la región. La verdad es que me quedo en la región. Coincido con los ejemplos Uruguay que le agrego otros Storani y Masitelli. Le doy a Jorge y tengo que ir cerrando y justamente tienen que ver con modelos donde, cuando se establecieron políticas de Estado, que hubo consenso en los sectores políticos, más allá del cambio del color de gobierno de turno, le dieron previsibilidad a la sociedad. Es decir, esas políticas de Estado que eran consideradas por todos como algo valioso, conservaron con algunos ajustes, pero a lo largo de las distintas gestiones. 10 segundos finales, les agradezco a todos, ¿no? Freddy, ¿qué es esto, El techo del cielo? Un libro que tiene poco que ver con la política, que acaba de editar Libros del Zorzal, y que bueno, que yo soy profesor también de filosofía, y entonces hice un diálogo ficcionado entre cuerpo y alma para discurrir sobre los temas. Pero por ejemplo, ¿es recomendable para Masitelli y para Triaca? Para Masitelli sobre todo. Les agradezco a los 3 la visita. Y seguramente van a seguir hablando ustedes. Porque Sí, por supuesto. por supuesto. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, el jueves a las 10 de la noche. Chau.